¿Y tú, estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano? Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, la articulación regional para generar ciudades inteligentes. Bien, estamos en el estudio con el fiscal jefe de Iquique, el fiscal Eduardo Ríos, para conversar del trabajo que hace el Ministerio Público en nuestra zona, del aumento de los casos que investiga el Ministerio Público. Fiscal, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a la radio. Ahí estamos bien. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien aquí. Bueno, fiscal, lo convocamos a conversar acá en la radio por la situación que vive la ciudad, la zona. Usted ya se convirtió en fiscal jefe de Iquique y está liderando el Ministerio Público en una zona cargadísima de trabajo, cargadísima de casos, que ha ido en aumento. Lo conversábamos en interno en todas las variantes, en robo, en violencia intrafamiliar, en narcotráfico, en microtráfico, en todas las variantes del delito. Han ido aumentando los casos de manera explosiva acá en Tarapacá. Efectivamente, le puedo afirmar, bueno, históricamente yo llevo 17 años en la Fiscalía Local de Iquique y le puedo responder desde el punto de vista histórico, una visión histórica. Claro. Era muy habitual antiguamente, estoy hablando hace más de 5 años atrás, que los fenómenos delictuales de cierto tipo de delitos eran únicos. Por ejemplo, aumentaba el microtráfico, aumentaba los robos con violencia, aumentaba en un momento, recuerdo muy bien, los robos en lugar habitado. Y eso era parcializado en el tiempo y permitía enfocarlo de una manera más directa, disponer de personal policial, investigarlo y llevarlo a un juicio. Lamentablemente, hace un par de años, Iquique, y creo que toda la región, está viviendo un fenómeno que ha explotado todo, cada tipo de delito, ha aumentado. Como bien usted decía, violencia intrafamiliar, los casos de robo con violencia, las denominadas encerronas, los casos de tráfico y así sucesivamente. Por tanto, los frentes que tenemos acá, tenemos que enfrentar hoy día son múltiples. Con el dato que somos los mismos de hace 17 años, las policías prácticamente se mantienen la misma cantidad. Es decir, nos están pidiendo hacer más pan, por decirlo de alguna manera, con la misma cantidad de harina y las mismas manos. Lo cual cada vez lo transforma en algo bastante difícil. Estamos en un sistema bastante frágil. Hasta ahora lo hemos sabido llevar, nos hemos organizado. El fiscal regional, sin duda que siempre ha buscado nuestro apoyo, con más gente, se han contratado personal a honorarios, se ha requerido también proyectos a nivel regional para aumentar dotaciones a honorarios, pero nunca es suficiente, porque el fenómeno ya es creciente y es difícil detenerlo, si no tenemos mayor cantidad, en este caso en Iquique, de fiscales. ¿Cuánta es la cantidad de causas que maneja actualmente la Fiscalía? El dato en la mañana y al día de hoy la Fiscalía Local de Iquique tiene 13.000 causas. 13.000 causas abiertas. Abiertas, vigentes, ya, divididas en 9 fiscales. Y eso le da una cantidad aproximadamente de 1.400 causas por fiscal. Ya. En nuestra zona. 13.000 causas abiertas. Hay gente que dice, oye, no, algunas causas van quedando guardadas bajo el cajón y ahí no avanzan nunca. ¿Eso de qué depende que avance o no avance una causa? Le puedo afirmar hoy día que eso no existe. Las causas no pueden quedar guardadas en un cajón y si eso ocurriera sería fácilmente detectable. Felizmente la Fiscalía, la Fiscalía Regional... Es un eufemismo que ocupan algunos abogados. Efectivamente, nos ha dispuesto sistemas donde podemos ver en línea cada día si una causa está atrasada. De hecho, recibimos información mensual, se nos retroalimenta con información de saber si una causa está atrasada un tiempo. De manera que le descarto inmediatamente aquello. Ya, eufemismo de los abogados que dicen... Efectivamente. Punto número 2. Si eso ocurriere, por ejemplo, que una causa está dilatada 2-3 meses, eventualmente, también se debe que hay diligencias investigativas pendientes. Y ahí tenemos otro fenómeno, que es las dotaciones de las policías se han mantenido prácticamente en el tiempo. Por tanto, tenemos la misma cantidad de policía que debe investigar el doble, el triple o el cuádruple de casos, lo cual implica un retraso. Y hay un fenómeno que afectó a todo el país, específicamente a la primera región, Iquique, que es el fenómeno de la pandemia, donde claramente durante 2 años no se pueden hacer diligencias investigativas, de manera que tenemos un rezago de prácticamente todo, de 2 años de causas, que hoy día la estamos recuperando y la estamos renovando y la estamos haciendo avanzar. Y eso probablemente sea lo que se diga, que las causas están guardadas, pero no estaban guardadas esos 2 años. Hubo una paralización que era imposible efectuar diligencia de investigación. Ahora tenemos el sicariato, el crimen organizado operando en la zona. Hay sicariatos, son crímenes por encargo, asesinatos por encargo. Hay secuestro.
¿Esto se daba en Tarapacá de la forma como hoy día lo vemos? Porque finalmente uno recuerda, uno dice, sí, una zona con una situación fronteriza que siempre ha existido, con temas de droga que siempre ha existido, pero en la forma que hoy día se están dando estos delitos, ¿también es distinto? Otra vez con una visión histórica le puedo afirmar que hasta 2 o 3 años atrás eso no recuerdo que hayan existido casos de esas características. Y si que existió un secuestro en estos últimos 15 años, 17 años, habrá sido 1, 2 que yo recuerde. Pero con la habitualidad que está ocurriendo, con lo que se escucha que está ocurriendo, con lo que se ha podido investigar y detectar, sin duda que es un fenómeno nuevo que estamos muy preocupados. Y eso se suma no solo al crimen organizado, el sicariato que usted menciona y otro tipo de fenómenos, sino que además han aumentado los delitos menores. Los delitos que, bueno, no me gusta llamarlos menores, pero que sí no tienen ese impacto. No hay muerte. Efectivamente. Por ejemplo, han aumentado una gran cantidad las amenazas. Amenazas simples. Que alguien se acerca a usted y le dice, te voy a matar. Lo más sencillo. Uh-huh. ¿Cuál es el fenómeno? Y aquí no quiero alarmar a nadie, pero habitualmente son amenazas que son cometidas por extranjeros. ¿Y por teléfono? Presenciales. Ah, presenciales. El vecino que está en la esquina y, por ejemplo, que estaba metiendo ruido aquí afuera de la radio, ¿ya? Se acerca un extranjero y lo amenaza. Le dice, hoy te voy a matar si sigue metiendo ruido. En las residenciales se está repitiendo mucho casos de vecindad y además los casos de amenaza por vía telefónica. Ese es un fenómeno que ha crecido bastante y claramente a cualquier vecino le puede preocupar. Y créame que en eso hemos puesto bastante hincapié de no dejar de lado ese tipo de causas por amenaza, porque presumimos que una amenaza de esas características se puede cumplir. ¿Y se investigan? Y se investigan. De hecho, hemos hecho un trabajo y un esfuerzo por esos casos, investigarlos, buscar a los imputados, si no son habidos, se han despachado orden de detención, se formalizan y se le piden cautelar a las víctimas para que esas personas no se acerquen. ¿Y cómo está tipificada el delito de amenaza en Chile? Amenaza simple. La pena es muy baja, lamentablemente, va de 2 meses a 540 días. 2 meses a 18 meses la pena. Si yo te amenazo. Eso a riesgo de cárcel. 61 días. Pero hemos preferido, por sobre la sanción, porque lamentablemente la sanción o la condena por amenaza no trae aparejada una medida de protección a la víctima. Es decir, si lo condenan a 61 días, no se le aplica una medida cautelar, que hemos preferido una salida alternativa. No es condenado, pero la víctima puede asegurar que durante 1 año, 18 meses o 2 años, esa persona no se le puede acercar. Creo que es una mejor medida que una simple condena que la persona probablemente cumpla firmando. La región tiene también características por ser zona franca y desde el gobierno han indicado que las bandas criminales o el crimen organizado se van a tratar de desmantelar desde su base o desmantelándolas desde el financiamiento. Y la zona franca es un atractivo para las bandas criminales porque se puede generar lavado de activos y se puede generar creación de empresas que operan o triangulan estas platas del mercado negro. Han trabajado de manera coordinada también con la Fiscalía Nacional Económica o con otros entes como aduanas para poder detectar las bandas en el origen? Mire, no solo a propósito de este fenómeno que usted comenta, se ha investigado la denominada empresa de papel, si uno quiere, empresas de fachada, sino que también ha sido investigada en los últimos, recuerdo, 5 o 6 años, casos de esas características que han sido denunciados ya sea por el Servicio Nacional de Aduanas o han sido denunciados por el Servicio de Impuestos Internos, quienes en sus fiscalizaciones habituales han detectado que la persona que actúa como eventual representante legal o dueño realmente no lo es. Y hemos llevado a juicio, recuerdo muy bien, hace algunos años, juicios, por ejemplo, de contrabando de cigarrillos, donde quienes aparecían como dueños eran simplemente quienes prestaban su firma y era un trabajador que ni siquiera conocía dónde se encontraba la empresa. Y se logró la condena, en este caso, lo recuerdo muy bien, de quienes estaban detrás de esta empresa de fachada y de papel que permitía el contrabando. Por tanto, eso se está investigando, se está denunciando y efectivamente hay coordinaciones con distintas instituciones que le está llamando la atención el fenómeno de la zona franca. No son todos los usuarios, habitualmente los usuarios de zona franca actúan, ejercen su negocio, su comercio. Claro. Son muy pocos casos que nos hemos preocupado de investigar. Claro, lo que decimos para que se entienda bien es que es llamativo para el crimen organizado meterse ahí dentro, intentar ingresar al sistema. Eso efectivamente. No obstante, la zona franca ha tomado bastante recuerdos de quién actúa como, quién firma un contrato como usuario de zona franca. Con documentación, con filtros, con análisis, eso se hace. Pero siempre la delincuencia ha avanzado un par de pasos y probablemente perfecciona sus sistemas para ingresar a la zona franca. ¿Se investiga el lavado de activos de manera amplia en Tarapacá, más allá de lo de la zona franca?
Bueno, como en los casos de lavado de activos tiene un impedimento legal de comunicar si hay una causa vigente, sancionado con cárcel, no le puedo responder en un caso concreto. Perfecto. Pero sí le puedo decir que hay una preocupación de la Fiscalía Regional de Tarapacá, la Fiscalía Local de Iquique, todas las fiscalías. ¿Hay investigaciones? No le puedo decir si hay investigaciones porque me podrían sancionar penalmente, Ya. pero le puedo afirmar que sí es una preocupación, no solo a nivel local, sino que también a nivel nacional de este fenómeno de lavado de activos. Ahora, las encerronas, ¿son casos que se dan más públicamente o tienen más connotación porque hay imágenes? Lo vimos el otro día en una imagen del el video de la ruta cuando 2, 4, 5 sujetos le quitan un vehículo o la carga del vehículo a unos comerciantes bolivianos, entiendo. Pero había una cámara de un vehículo de atrás que graba, por tanto, en ese caso había una cámara. Pero en otros casos no hemos conocido imágenes, porque no ha existido justamente una prueba como la imagen pública. Se está dando de manera recurrente las encerronas de delincuentes para quitar mercaderías, dinero o asaltar derechamente a sus víctimas. El fenómeno de la encerrona han ido creciendo desde la pandemia, con muy pocos casos. Hoy día ya están prácticamente, no sé si una al día, pero yo le puedo afirmar que casi uno día por medio. Esto se lo digo cuando estamos de teléfono, de turno en Iquique. Eso ocurre, uno lo llaman por eso. Y algo que sin alarmar a la ciudadanía, pero ya estamos haciéndonos cargo de aquello. Recuerdo los últimos 10 días, al menos 2 casos encerronas con arma de fuego. Preocupa que ya la encerrona no es a través de la violencia, la fractura de un vidrio, con gritos, con amenazas que a las personas le hacen bajar, como uno muchas veces ve en los videos. Preocupa que esté escalando el uso de armas de fuego para la encerrona. Es decir, para la sustracción del vehículo, la persona es apuntada con un arma de fuego, es bajada con un arma de fuego, y recuerdo un caso la semana pasada que ya está a cargo de Carabineros, del OC9, con disparo contra la persona para la sustracción del vehículo. Ahora, ¿y en la mayoría de los casos el foco es llevarse el vehículo? Es llevarse el vehículo. Porque hemos visto esto también de las mercaderías. Ha aumentado más en la sustracción de vehículos Ya. con Sí. armas de fuego, y eso es preocupante. Sigue siendo ese es el foco. Sí. Y también este foco de robo de vehículos tiene mucho que ver con el traslado de estos vehículos a la frontera. Efectivamente, que además es muy rápido. Ocurre el hecho, llaman al fiscal, se dispone una unidad especializada, se dispone la diligencia, pero en ese corto espacio de tiempo, que puede ser una hora, alguien dirá es mucho, pero bueno, hay que organizar los equipos, tienen que llegar, le puedo afirmar que prácticamente el vehículo ya abandonó la ciudad. Hay procedimientos de cerrojo de la ciudad, de cierre de la ciudad, pero aún así los vehículos están saliendo de Iquique y están abandonando prácticamente, creo que muy rápidamente el país, o están siendo copiados en alguna parte. ¿Qué ocurre con el caso del Tren de Aragua? Hay una situación que se da con el secuestro del comerciante iquiqueño que es asesinado en enero pasado, y ahí se abre justamente, yo diría, la línea de este tipo de delitos acá en la zona, y se detienen a 3, primero 2, 3, y luego también otra parte de la banda. Ellos cumplen cautelares. Entiendo que ya ellos están en juicio, ¿no? Están en prisión preventiva y está para proceso de juicio. No recuerdo el dato específico, pero está para proceso. Claro, que uno de los casos más emblemáticos Sí, del último sí. tiempo, de alguna forma, uno de los casos que abre esta temporada de hechos lamentables de alta connotación pública. Fue el que develó el fenómeno del Tren de Aragua, Exactamente. con el cual se inició esta seguidilla de casos. Exacto. O esta alerta que el fiscal regional, nuestro fiscal regional, alertó prácticamente al país de esta situación, que muchas veces, sin duda, algunos no lo tomaron en serio, muchas autoridades en general, pero felizmente hoy día ha sido escuchado, se ha entendido que este es un fenómeno real, está existiendo, y la Fiscalía Regional de Tarapacá se está haciendo cargo. Sigue siendo una de las complicaciones el tema de los extranjeros cuando son detenidos porque no se sabe si realmente son quienes dicen que son. Efectivamente, le voy a contar el siguiente fenómeno. Los extranjeros muy hábilmente ya tienen la costumbre, o siempre tuvieron la costumbre, de no portar identidad, documento, una cédula, un pasaporte, y tampoco dar su número de identificación. Hábilmente lo digo, porque permite eso, o en su pensamiento, de no ser identificados. Por tanto, quien dice ser con tal nombre, ese es el nombre que ellos manifiestan, se autoatribuyen. Ese es un fenómeno. ¿Cuál fue la decisión que tomamos en Iquique? Cada extranjero que comete un delito, y la ley lo permite, debe pasar un control de detención. ¿Por qué? Porque permite judicializar su causa, queda registrada su identidad en el sistema, y además se le toma la huella por parte de Carabineros o la Policía de Investigaciones, y luego se remiten al registro civil para el otorgamiento de un RUT. De manera que al menos tenemos hoy día un nombre, tenemos un rostro, una fotografía,
y mantenemos además una identidad que ellos entregan. Y esa persona queda con un RUT provisorio. Efectivamente, de manera que si esa persona se traslada, como habitualmente ocurre, o vuelve a cometer un delito, efectivamente al sur del país, al menos en el sistema judicial, en el sistema de Carabineros, la PDI de la Fiscalía de Registro Civil, ya tiene una identidad autoatribuida. Conversamos con el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos. El fiscal, está la situación que la ciudadanía se pregunta, y nosotros como prensa también nos preguntamos cuando Carabineros nos dice: este sujeto ha sido detenido 20 veces. Ha pasado 20 veces por el calabozo, la mayoría de las veces por el mismo delito. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Por qué un sujeto con 20 detenciones, o con 4 o 5 detenciones por porte de arma, por robo con intimidación, que son delitos medianamente graves, sigue libre? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la falla del sistema ahí? Muy buena pregunta, se la agradezco, porque yo lo atribuyo a un mito. Claro. He escuchado en la región muchas veces esta persona fue detenida por y tantas veces ha sido y Carabineros detenida. nos está entregando la información de esa manera, para que se dé cuenta del trabajo de Carabineros, y quizá otro eslabón de la cadena. Créeme, Cristian, que yo he pedido esa información, que cuando se afirma aquello, yo he pedido que por favor me entreguen ese dato para verificarlo. Hasta ahora nadie me ha entregado el dato de que tal sujeto que fue detenido, por ejemplo, 20 veces, hoy día está en libertad porque pasó control de detención y se le pidió la prisión preventiva. Ese es un fenómeno que hasta ahora nadie me lo ha demostrado en mi oficina, en el escritorio. Me ha enviado el dato. No sé si miente, pero sí se lo atribuyo a lo siguiente. Una persona efectivamente puede haber sido detenida hasta 50 veces. Pero si esas detenciones fueron por un consumo de droga, que en Chile es una falta, que es una multa, es decir, ha sido multado 50 veces, si es eventualmente detenido en un hurto de supermercado, por ejemplo, no admitiría para que esa persona quedara en prisión preventiva. Ni control de detención ni nada. Ni control de detención eventualmente. Entonces cada fenómeno es distinto. Lo que sí le puedo afirmar es que reincidentes en delitos de la misma especie, robos en lugares habitados, no habitados, robos con intimidación, violencia intrafamiliar, desacato de violencia intrafamiliar, le puedo afirmar que quedan en prisión preventiva. Mejor ejemplo, quienes sustrajeron especies en la zona franca o en aduana el día jueves y el día sábado. Los reincidentes se pidió la prisión preventiva por los fiscales y quedaron en prisión preventiva. ¿Quiénes quedaron en libertad? Los que no tenían antecedentes. Y que estaban reduciendo, entiendo, las especies. Efectivamente. Se encontraron de casualidad con el... Por tanto, le puedo afirmar que cada reincidente en la Fiscalía Local de Iquique, los fiscales requieren su prisión preventiva y los tribunales la están otorgando. De manera que no es tan cierto que alguien que se ha detenido 20 veces sale otra vez en libertad. Eso número uno. Segundo punto, mucha cantidad de gente que efectivamente tiene anotaciones pretéritas, y así está la legislación, aquellas condenas están prescritas. O sea, 5 años, 10 años, dependiendo si es un simple delito o es un crimen. Por ejemplo, si alguien comete un hurto simple el año 2000, esa sanción está prescrita. Y para el legislador se entiende que esa sanción ya no puede ser tomada en cuenta como agravante el día de hoy. Por tanto, meritaría una pena sustitutiva. Y tercero, por último, toda persona, nos gusta o no, y así está en otra legislación, amerita una pena sustitutiva. Por ejemplo, que Dios no quiera, que a usted o a mí nos toca un caso de un cuasi delito que le puede ocurrir a cualquiera. Un choque, por ejemplo. Un choque, usted va en su bicicleta y alguien se le cruza, usted lo atropella, sin querer. No es, por eso se llama cuasi delito, no fue su intención. Usted tiene derecho a una remisión condicional de firmar, como cualquier ciudadano. No obstante que como víctima quizás yo pueda estar muy molesto con usted porque usted me fracturó un brazo y quizás nunca me llamó, nunca se preocupó, pero la legislación amerita que se otorgue una salida como la remisión. El fiscal Eduardo Ríos, fiscal jefe de Iquique, conversamos hace pocos días atrás, cuando se cumplieron estos 3 años del estallido social, con la directora regional del INDH, Lorena de Ferrari, nos decía que la Fiscalía de Iquique, en comparación a la Fiscalía de Alto Hospicio, fue lenta en el actuar en casos de derechos humanos. Y claro, hablamos de muchos casos donde jóvenes fueron mutilados, sus ojos, su cara, y no se avanzó en Iquique. Claro, habían otros fiscales en esa época, en ese momento, y no se avanzaron en las causas. ¿Hay causas hoy día abiertas de derechos humanos en Iquique o se avanzan en esas materias, a diferencia de Alto Hospicio, donde, de acuerdo a palabras de Lorena de Ferrari, fue mucho más ágil el trabajo del Ministerio Público? Le responderé primero algo previo. No soy muy amigo de que se comparen fenómenos o formas de investigar o formas de actuar en una institución o una misma radio, que alguien diga, mire, una radio en Santiago tiene mejor iluminación que esta. Es probable. De manera que yo no soy muy amigo de hacer comparaciones.
Que son odiosas siempre. Sí, porque habría que entender bien qué se hace en cada sector, en cada unidad, en cada quién está a cargo. ¿Se fija? Es complejo, a mí me complica. Segundo, afirmaciones de que es más lento que algo. ¿Cuál es la referencia? Cuando yo digo que algo es más lento que lo otro, primero me gustaría saber qué tan rápido va el otro y qué tan rápido voy yo para entender mi fenómeno. Entonces, me cuesta un poco, y sin polemizar con nadie, me cuesta hacer eso. Superado aquel punto, le puedo afirmar de que yo asumí en abril de este año la jefatura de la Fiscalía Local de Iquique, y una de las primeras decisiones, comunicar al fiscal regional, algo que no existía previamente, es tener un fiscal unificado, único para la investigación de los casos de derechos humanos que nos preocupan. Aquello estaba, no digo que estaba disgregado, pero no había una orgánica para investigar estos casos. Por tanto, primer elemento, hay un fiscal que está a cargo, designado específicamente para investigar esos casos, con el cual, conversando, analizando los casos, le hemos puesto una energía especial para resolver estos casos que nos preocupan. Cualquier caso de derechos humanos debe ser investigado con mayor rigurosidad, con todos los protocolos que son muy exigentes, no son fáciles. No es simplemente que yo lesiono a alguien, lo investigo, voy al médico legista, obtengo un informe y lo llevo a juicio. Es mucho más complejo. Los estándares son más complejos, hay tratados internacionales que hay que cumplir. De manera que existe una preocupación, se ha impuesto un régimen de investigación concreto para este caso y esperamos que en el corto tiempo ojalá tengamos algún tipo de resultado. No sé si en todos los casos, pero en algunos. ¿Son muchos casos son abiertos? Muchos casos. ¿Sí? Le puedo afirmar serán 50, 100, no tengo el dato concreto, pero son muchos casos que investigar. Desde el estallido. Desde el estallido social, sí. Fiscal, y casos de platas políticas, porque también siempre se habla, entre mito o realidad, de que los casos por platas políticas se también van quedando ahí, no se avanza mucho. Está el caso Luminarias, el caso más emblemático del último tiempo en nuestra zona, y ahora se abre el caso Cajas de Alimentos que conocimos hace pocos días atrás. A ver si comentamos el primero. Caso Luminarias, que entiendo que ya la investigación está cerrada, está lista, por la cantidad de tiempo que se investigó por parte del Ministerio Público, todas las aristas a todo este grupo de personas que defraudaron al fisco, en fin, una serie de delitos, asociación ilícita, etcétera, ex concejales, empresarios, en el caso Luminarias. ¿Cómo va ese caso en particular y en qué estamos? Bien, antes de entrar a esa respuesta, le agradezco también otro mito que existe, sí, de que estos casos quedan guardados de casos de plazas políticas. Le cuento un dato. Ahora, siempre es bueno decirlo esto para que ustedes mismos como fiscales... Por supuesto, le agradezco que lo diga. Y tampoco me molesta, me gusta la sinceridad. Efectivamente, pueden ocurrir casos que tienen una dilación excesiva de casos de platas políticas, pero hay un mal habitual en estos casos de denuncia por casos de platas políticas, por darle un título. Son denunciados casi el límite de la prescripción. La prescripción puede ser 5 años o 10 años. Por tanto, hemos recibido históricamente en la Fiscalía Local de Iquique denuncias por hechos que ocurrieron, si estamos en el 2022, casos ocurridos en el 2017. Recuerdo uno muy, muy claro. ¿En Luminarias de esa fecha? No, pero que son denunciados este año, 2022, por hechos ocurridos en el 2017. Perfecto. 5 años. 5 años, lo cual implica, usted me entenderá, la complejidad técnica de ubicar gente que incluso no está trabajando en esos servicios y ubicar documentación desde 5 años atrás es muy dificultoso. Incluso obtener información bancaria de 5 años, créeme que es muy, muy complejo. Y está a punto de prescribir. Que nos deja muy poco espacio. Yo no le voy a dar dato concreto, pero hemos recibido casos que prácticamente, un caso mío, que nos llegó que prácticamente el hecho prescribía la semana siguiente. ¿Se fija? ¿Qué ha ocurrido con casos que se han denunciado oportunamente? Caso Luminarias, que prácticamente fue denunciado prácticamente online. Lo digo así. ¿Por qué? Fue por correo. Por correo, que permitió justamente medidas intrusivas como las escuchas telefónicas. El hecho estaba ocurriendo hoy día, había ocurrido ayer, y eso permitió que el fiscal del inicio, don Gonzalo Guerrero, que ya no se encuentra en la zona, pudiera rápidamente disponer de diligencias investigativas con la policía y obtener información muy rápidamente. Y perseguirlo, porque estaba ocurriendo en vivo. Claro. Estaba ocurriendo hoy. Claro. Segundo caso, de las cajas de alimentos. Había ocurrido muy recientemente aquel evento, lo cual también permitió al fiscal Juan Cepeda recabar toda la información rápidamente, pedir la formalización, y ahora la formalización va a tener lugar el 13 de diciembre del año 2022. Por tanto, al menos en los casos
recuerdo el caso también caso de los muebles, con un resultado mucho más antiguo, también fue denunciado más o menos rápidamente. Cuando no se denuncia rápidamente, lamentablemente nos genera un inconveniente investigativo muy complejo. El caso Luminarias, ¿en qué está eso? Porque caso Luminarias. Hubo concejales, empresarios que todavía están cumpliendo cautelares, muchos de ellos ya con las cautelares muy rebajadas o muy suaves, por así decirlo. Hay 17 formalizados en la causa. A nivel local. A nivel local. Esa causa está en un periodo de... una de las defensas pidió la ampliación del plazo de investigación. Las causas se cierran, pero cualquier interviniente, querellante de defensa tiene derecho a que se amplíe. Por tanto, estamos en el periodo de ampliación de la investigación. ¿Y cuántas veces se puede ampliar? Se puede ampliar, depende de la interpretación, podrían ampliarlo cada defensor, cada defensa o cada querellante. También son medidas dilatorias, ¿no? No necesariamente, que ocupan las defensas. No necesariamente. Aquí, por ejemplo, le cuento el siguiente dato. Lo más complejo de las causas de investigación de, comillas, platas políticas, es la obtención de la información bancaria. Para que la gente sepa, la obtención de una cuenta, por ejemplo, si yo quisiera pedir la información bancaria de la radio, probablemente me demore un año. Es muy complejo la obtención de la información bancaria. ¿Por la legislación existente? No solo por la legislación, sino por la cantidad de información que se entrega. Cuando nosotros levantamos el secreto bancario, quizá a diferencia de lo que mucha gente cree, no solo la cartola, es lo más sencillo. Yo he visto la carpeta investigativa. ¿Usted lo ha visto? Sí, sí. Es toda la carpeta cliente, cartola de transferencia, cartola de inversiones, complejo. cartola... Le puedo afirmar que pueden ser 4, 5, 6 archivadores. De hecho, ni siquiera lo envían en papel hoy día. Lo envían muchas veces en un disco duro, en un disco compacto, porque es tanta la información. Primero es la obtención de la información bancaria. Segundo, usted ya la obtuvo. Hay que procesarla. La cantidad de horas hombre o mujer para el análisis de información bancaria es gigantesca. Bueno, justo nos faltaba una información bancaria de los principales involucrados en el caso LED, que ya la recepcionamos, así que estamos ya en una etapa que probablemente prontamente podamos presentar la acusación en este caso. Ya los próximos días se presenta la acusación. No sé si los próximos días, pero estamos atentos a presentarla ya, espero que este año, ojalá. Independiente que está la investigación abierta porque la defensa pidió... Independiente. Creemos que ya es necesario tomar una decisión y ya continuar en la siguiente etapa. Y ahí se inicia el juicio. Se va a una audiencia intermedia que se denomina preparación de juicio oral, donde la Fiscalía ya dijo, tengo estos medios probatorios, la defensa podrá presentar medios probatorios o pedirá excluir medios probatorios de la Fiscalía. Ahora hay gente que dice, oye, pero todos estos gallos están involucrados y siguen trabajando. Todo. Claro, ellos no han sido enjuiciados. Por tanto, la gente sin juicio... Claro, están formalizados y están con medidas cautelares. Todavía hay presunción de inocencia. Efectivamente. De hecho, aunque por más formalizados que estén. Claro. Debo recordar que en cuanto a las cautelares, volviendo a ese punto, fue pedida y otorgada la prisión preventiva por el Tribunal de Garantía en su oportunidad, lo pidió el Ministerio Público, y luego fueron... Y se cogió en muchos casos. En muchos casos, pero luego fueron, como dice usted, rebajadas por el Tribunal o por la Suprema Corte de Apelaciones, y ellos tenían sus motivos, y fue rebajándose la medida cautelar. También quiero decir que eso no es algo extraño. No es extraño que a alguien se le rebaje una prisión preventiva o se le cambie por otra medida cautelar igual de gravosa, que es el arresto domiciliario total. Usted está encerrado en su casa y no puede salir a ningún lado. Eso ocurre habitualmente. No es que especialmente en este caso eso ocurrió. Ocurre habitualmente en muchos casos, incluso de otras características. Fiscal, y el caso Cajas de Alimentos se conoce hace pocos días. Involucra al ex intendente, grupo de asesores y empresarios locales. ¿Ya todas estas personas ya declararon? ¿Eso está avanzado en esa parte de la investigación? Faltan algunos imputados por declarar. Y esto va a juicio en diciembre. O sea, en diciembre la formalización. Es la comunicación de cargos, es decir, se le dirá qué hecho cometieron y cómo ese hecho se califica desde el punto de vista penal. Y una investigación como esta también es de largo aliento, porque también hablamos de algo bastante similar en cantidad de personas, delitos que podrían... o uno solo, hay un solo delito. Al menos yo leo uno. Es efectivamente el delito leo. Que se va a imputar eventualmente, u otro dependiendo de la audiencia, es de fraude al fisco. Que el caso Luminario es 5 delitos. Efectivamente. Pero, otra vez, viene una complejidad, que una primera parte investigativa son declaraciones, otra segunda parte investigativa es la incautación de documentos, una tercera parte investigativa es la obtención de información bancaria. Hay empresas involucradas y en eso probablemente la gente tiene que saber, es una demora bastante grande. Hemos hecho esfuerzo por apurar la revisión de antecedentes, pero es muy complejo obtener la información bancaria en este tipo de casos y además el análisis de la misma. Conversamos con el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, una conversación extensa porque son muchos los temas y le quiero preguntar, fiscal, por los casos de armas encontradas en contenedores. 2 contenedores, uno el día del estallido o el día antes o después del estallido.
el 18 de octubre. En esa fecha se encuentra el primer contenedor con armas. Y luego más adelante otro contenedor con armas. Y estos se encuentran así como... No puedo decir que no se hizo investigación ni nada, pero lo dijo el fiscal en su momento, casi como por casualidad, porque no estaban ahí votados. Uy, pasó mucho tiempo, revisémoslo, y estaba cargado de armas. ¿En qué están esos casos? Bueno, en ese caso no tenemos en la Fiscalía Local de Iquique, la Unidad de Análisis Criminal, SACFI, de la Fiscalía Local de Tarapacá. ¿Ya? Está en proceso investigativo. La investigación de casos de importación de armas o cualquier otro tipo de elemento prohibido, estoy hablando de drogas, estoy hablando de otros elementos, es una investigación muy compleja porque implica investigaciones de carácter internacional. Por ejemplo, si llegó un contenedor de Hong Kong, por dar un ejemplo, y se ingresa a Chile, no logró ingresar a Chile o a la zona franca, ningún sector, toda la investigación es extramuros, por decirlo de alguna manera, es decir, hacia el exterior. Y eso es una investigación muy compleja porque implica coordinaciones con organismos internacionales, viaje incluso a la policía. Implica la buena fe de los otros organismos que no están obligados a entregarnos información. Por ejemplo, la empresa de transporte en Hong Kong, para seguir con el ejemplo, no podemos obligarlo con una orden judicial chilena a entregar información. Por tanto, son investigaciones que tienen una gran complejidad para su resolución. Ya, eso están abiertas las investigaciones. Y también se encuentran armas hace poco tiempo en Antofagasta, pero esto se puede evitar de alguna manera. Yo sé que no es labor de la Fiscalía evitar delitos, pero de alguna manera con las investigaciones que se van descubriendo por aduanas, por el Ministerio Público, por las policías, se evita que esto siga ocurriendo, que las bandas criminales dedicadas a esto reduzcan la operación. No sé si evitar que siga ocurriendo, eso nunca va a ocurrir en nuestro mundo, pero lo que sí, la Fiscalía ya hace bastante tiempo, hace bastantes años, viene trabajando de una manera orgánica, las policías también. ¿Qué quiero decir con eso? Que un caso terminado no es un caso que se elimina y se olvida para siempre. Cada caso deja información residual, que es trabajada, que es analizada, que es tomada en cuenta y es conectada eventualmente con otros casos existentes que nos permiten establecer alguna línea investigativa distinta, iniciar una nueva causa o eventualmente conocer o establecer patrones de conducta de alguien, de empresas, de personas que permitan abrir una causa y quizás seguir con otra línea investigativa. Por tanto, todo eso se une, de todas maneras. Ayer alguien me mandaba una información de la frontera respecto a unas fiestas patronales que van a haber en la cercanía de la frontera, donde cada banda musical que toca ahí cobra millonarios montos. Y me preguntaba, me decía esta persona, imagínate, este show acá cerca de la frontera cuesta no sé cuántos millones de pesos. Y hacíamos el parangón por la forma como se hacen estos tipos de show. Quizás pueda ser lavado de dinero, quizás no, algunas cosas sí, algunas no. Y me decía, y los funcionarios públicos les pagan esta plata, y me mandaba un pantallazo de lo que pagan por trabajar en frontera. La pregunta que le quiero hacer, fiscal: ¿ha aumentado la cantidad de delitos donde hay funcionarios públicos que permean o son permeados por el crimen organizado o por bandas criminales que intentan justamente atraerlos? Bueno, es una gran pregunta. Si existe alguna causa vigente hoy día, lo ignoro. ¿O aumentan? No se ha visto el aumento. Hemos visto casos particulares, en algunos recuerdo un par de casos muy particulares, muy precisos de intervención de funcionarios públicos de Chile. Tampoco lo descartamos que eso pueda ocurrir, pero creo que aún hay una conducta de los funcionarios públicos en Chile que puede ser estimada de una conducta correcta en la función pública. De manera que esperemos que eso no ocurra. No se descarta, pero tenemos que estar todas las autoridades, los organismos públicos, los servicios públicos, muy atentos a sus funcionarios y que eso no ocurra. Ahora, fiscal, los fiscales nacionales duran 8 años en sus cargos y estamos justamente en el proceso de la elección del fiscal nacional por estos días. Ayer la quina se decidió por parte de la Corte Suprema, van a haber seguramente ya novedades en los próximos días por parte del presidente de la República cuando nombre al fiscal o la fiscal nacional prontamente, pero las policías son muy rotativas. Los fiscales son de largo tiempo en su trabajo, pero las policías son muy rotativas. Duran muy poco los jefes de área o jefes de departamento o sección. ¿Ustedes como fiscalía han detectado que eso obstaculiza o genera problemas en la investigación? Efectivamente es un fenómeno. Yo le conté que llevo 17 años en Iquique y he visto cambios prácticamente cada 4 o 5 años de funcionarios. No es que afecte una investigación, pero sí genera una situación de que se desarman equipos. Entonces usted puede estar trabajando perfectamente con un equipo específico 4 o 5 años y les corresponde el traslado que por ley corresponde,
Luego hay que armar un nuevo equipo. Pero le PDI mucho más rápido, duran menos, 6 meses, a veces cambian un jefe de área. Muchas veces. Eso afecta. Sí afecta porque uno coordina un trabajo, lo lleva adelante y luego viene un cambio muy rápido. Eso es un fenómeno que quizás algún día alguien tiene que tomarlo en cuenta, ya que puede poner en peligro, no sé si en peligro, pero sí afectar quizás la rapidez de alguna investigación. Porque además cuando se van funcionarios, a veces no siempre los cargos se ocupan nuevamente tan rápidamente como uno quisiera. Fiscal jefe Eduardo Ríos, son varias preguntas, a mí se me ocurren un montón, la coordinación que hace la Policía Marítima, la PDI, Carabineros para trabajar frente al crimen organizado con ustedes, con el Ministerio Público, cómo se está dando, quizás igual como lo comentábamos al comienzo, con esta falta de recursos humanos que es hoy día la principal problemática. Efectivamente, y la única solución por ahora a la falta de recursos humanos es la coordinación, como le dice usted. Sumando esfuerzos se logran tan grandes o buenos resultados como el que vimos la semana pasada con la incautación de 1.300, 1,3 de droga. Y eso fue precisamente coordinación de la Fiscalía con la Policía de Investigaciones y la Armada. Eso tiene que seguir ocurriendo, está ocurriendo y ha permitido grandes resultados investigativos. Eso, la falta de dotación propia de cada una de las instituciones. Así que creo que es algo que se debe mantener, ha funcionado y creo que los resultados están a la vista. Ustedes lo ven prácticamente 1 o 2 veces en el mes con buenos resultados en distintos ámbitos. Le pregunto por último, ¿el armamento utilizado por las bandas criminales hoy día en la zona, armamento que ingresa irregular o armamento que está inscrito en el país? Los casos que me ha tocado observar son armas provenientes del extranjero, habitualmente de Argentina, no inscritas en Chile. ¿La gran mayoría? La gran mayoría. ¿Eso están utilizando delincuentes y las bandas? Hay una marca específica argentina que se repite mucho con la delincuencia. Yo recuerdo históricamente hace 17 años atrás el delincuente local ocupaba armas hechizas, estos tubos, unos tubos con un cartucho. Exacto. Ese era el arma que... Una cañería. Exactamente. O armas oxidadas. Ese era el armamento. 17 años después, hoy día es un armamento que a ustedes les sorprendería, alto poder de fuego, armas nuevas, armas automáticas de gran poder, tamaño, impresiona. No le quiero quitar más tiempo, pero me acabo de recordar un caso que últimamente ocurrió y que generó mucha conmoción en el centro de Iquique, cuando hubo una balacera con una persona fallecida detrás de tribunales hace algunos meses atrás, y eso tenía que ver con ajustes de cuenta entre bandas. Y finalmente después de ese homicidio hubo otros homicidios. Esa cadena de homicidios o de bandas contra bandas está controlado, al menos en ese caso en particular, porque se detuvo eso de ajuste por ajuste. Eso lo conocimos, vimos una muerte en Guayquique, otra en el centro, otra en Hospicio. Había una muerte o 2 muertes semanales por esos casos. Efectivamente, es un caso muy sentido que me además correspondió participar ese día de los disparos, algo muy trágico. Me tocó presenciar incluso el fallecimiento del joven ahí en la vía pública, fue algo muy dramático. Efectivamente hubo una seguidilla, recuerdo 4 o 5 eventos de homicidio entre frustrados y consumados. Exacto. Iban a disparar al hospital. Recuerdo, le puedo afirmar que los casos de homicidio en Iquique los investiga la Fiscalía Local de Iquique. Tenemos un equipo de fiscales especializados sobre ese punto. Y en relación a ese tema, le puedo afirmar que al día de hoy todos los involucrados en los distintos casos de homicidio se encuentran en prisión preventiva. Ya. Lo que creo que paralizó la continuación de otros homicidios. Incluso recuerdo que en Altos Pisos pueden haber algunos detenidos también relacionados. Por tanto, los involucrados de las bandas contrarias se encuentran actualmente en prisión preventiva, y en el caso de los disparos de el tribunal también se encuentran todos, ya fueron encontrados todos los partícipes de aquel hecho de aquel día. En algún momento nos decían cuando estudiamos periodismo que si el crimen organizado, como ocurre en México, secuestra jueces o fiscales, es cuando estamos en problemas. ¿En qué punto estamos hoy día? No estamos en ningún punto, felizmente. Creo que la institución, y hablo por mis colegas, no me atribuyo la representación de la institución, pero sí de mis colegas, puedo afirmar que el estándar que tenemos, al menos en la primera región, todos los colegas de la primera región, un estándar moral bastante alto, de preocupación del crimen organizado. Veo muy difícil alguna situación como la que usted refiere. Y también, sin representar al Poder Judicial o los tribunales de garantía y de oral lo penal, también me autoatribuyo aquella representación, y creo que eso creemos que no es bien difícil que ocurra. Los estándares que tenemos de preparación externo, interno, universitario, de curso,
de entendimiento de lo que hacemos para la comunidad, creo que hacen bastante difícil que eso alguna vez se logre permear. El fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, se me acaba de ocurrir otra pregunta, pero se la voy a hacer igual porque es importante. Lo de las cámaras, ¿funcionan todas las cámaras? Porque es una ciudad que está llena de ojos, llena de cámaras. ¿Funcionan todas? ¿Sirven? No sé si todas están funcionando hoy día, algunas que están en mal estado, que ojalá se pueda resolver esa situación prontamente, creo que hay un proyecto para aquello, pero a nivel investigativo voy a decir algo muy coloquial, nos cambió la vida. Pasamos del año, no sé, 2012 a cámaras donde yo lo enfocaba a usted aquí afuera de la radio, al frente, y veía una mancha, entonces uno iba a un juicio con una mancha. Ese era el juicio, una mancha de un video en blanco y negro. Quizás parece. Quizás si tenemos suerte y se coloca debajo de un foco, le vemos la cara, claro. Y se lo digo, estos son casos reales, ¿no? Sí. Les parece broma, pero era así. Hoy día son de mucha calidad. Hoy día yo puedo enfocar su rostro completamente. Y entiendo que muchos metros. Muchos metros. Y además los funcionarios de Carabineros a cargo del análisis de cámara, quiero destacar el trabajo de ellos, es muy profesional. Porque ya han aprendido y tienen una forma de trabajar que permiten seguir sujetos por distintas cámaras. Por tanto, si un sujeto aquí cometió un delito aquí en la radio y camina por Riquelme, cruza por Amunátegui, él como ya conoce dónde están las cámaras, en tiempo real puede hacer el seguimiento muy rápidamente hasta lograr dar con su cara. Y eso, créame que diariamente permite resolver muchos casos, que usted lo ve incluso en redes sociales, de muchas detenciones, por la calidad, por el seguimiento, profesionalismo y la forma de trabajar. Ahora sí que sí. Fiscal Eduardo Ríos, el fiscal jefe de Iquique, ¿algo más que quiere indicar? No, bueno, agradecer su invitación, le agradezco las preguntas también, quizás aclarar algunos puntos, ojalá que las personas, los oyentes, los auditores puedan entender también el trabajo que se hace, que con bastante esfuerzo, y ojalá que aquí que le lleguen pronto refuerzos de fiscales que permitan mejorar. 13.000 causas abiertas. 13.000 causas, por un último... ¿Cuántos fiscales? 8. Somos 9. Se hizo una estadística a nivel nacional por la Fiscalía Nacional de las cargas de trabajo y que fue dividida en fiscalías de color rojo, amarillo, si mal no recuerdo, y verde. Como un ranking. Las metropolitanas en Santiago están en verde. Es decir, prácticamente tienen un sobrestock de fiscales para poder trabajar. La única fiscalía regional del país que está en rojo, la única, cuando digo única, es es la Fiscalía Regional de Tarapacá, que está en un déficit de fiscales. La única. De hecho, entiendo que al menos deberían faltar 9 o 10 fiscales más en toda la región. Y cada uno de ellos con sus respectivos equipos. Y con sus respectivos subequipos, que sería un abogado asistente, un administrativo, 3 personas, 3 por 9, 27 personas más en toda la región. Recursos y vehículos, exacto. Un escritorio, un computador, un teléfono, oficina, un teléfono, todo. Eso es lo que necesitamos hoy día. Esa es la urgencia. Y doblar la oferta. Doblar la oferta. Y este es un dato de la Fiscalía Nacional. Nosotros teníamos datos de la Asociación de Fiscales que alertaban lo mismo, lo que uno apreciaba en la zona, lo que usted apreciaba en la zona, pero hoy día el dato real, oficial, es que la única que está en rojo por falta de dotación es la Fiscalía Regional de Tarapacá. Fiscal Regional ha hecho denodados trabajos, esfuerzos para ser escuchado, creo que sí ha sido escuchado, y ojalá las autoridades centrales, las nuevas autoridades que asuman, pongan prioridad, porque nos urge tener una mayor dotación, especialmente por todas las preguntas que usted me hizo. Fiscal, muchas gracias por la conversación. Un abrazo. Gracias a usted. Buenos días. ¿Y tú? ¿Estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano? En Alto Hospicio, literalmente, no hay donde caerse muerto. Es como cuando uno dice persigamos el tráfico y termináis persiguiendo al microtraficante. Tú tienes que perseguir al tráfico. Exacto. Todos tenemos derecho a ir a una manifestación sin salir heridos. Estamos de regreso, hacemos este radio urbano. Invitados, Panelistas, entrevistados, opinión informaciones, y la contingencia diaria en el Radio Urbano. junto a Cristian Núñez.